Bueno, voy a comenzar con una serie de ejercicios que les voy a contar para que ustedes tengan un poco de idea, digamos, qué tipo de ejercicios se pueden evaluar, digamos, en el próximo examen. El primero que voy a tomar el primero que les voy a contar es un ejercicio que involucra básicamente la aplicación de las leyes de Newton. Bueno, acá está el enunciado. Dice, tengo tres objetos, se conectan sobre una mesa, como se muestra en esta figura que está acá. No tengo un objeto de masa M1, M2 y M3 conectados por una cuerda, ¿sí? Todos conectados. Hay poleas que no tienen fricción, son poleas ideales, no tienen fricción y tienen masa despreciable, o sea que lo único que hacen es transmitir, digamos, la tensión de la cuerda, que también es ideal, o sea que no tiene masa la cuerda y es inextensible, ¿sí? Eh, Bueno, entonces dice que la mesa es rugosa, tiene un coeficiente de fricción cinética de 0,35. Eso lo que quiere decir es que hay una fuerza de roce que está actuando. Esto va a estar en movimiento, digamos, en algún sentido, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, horario o antihorario. Y hay un coeficiente de roce eh, que actúa, digamos, hay una fuerza de rozamiento entre la mesa y la masa M2. ¿Sí? Es la única fuerza de rozamiento que está actuando. Dado que las masas M1 y M3 están colgadas de la cuerda, obviamente ahí no hay fuerza de fricción. Bueno, punto número 1. El punto A me dice, hacer un diagrama de cuerpo libre e indicar claramente todas las fuerzas que se ejercen sobre las tres masas. Indicar también qué agentes las producen, así como cuáles son las reacciones y dónde están aplicadas. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios, cuando piden eso, es aislar cada una de las partes, cada uno de los objetos que vamos a tratar en el problema, y señalar, digamos, con un dibujo, con un diagrama, las fuerzas que están actuando. Entonces vamos a empezar. Tenemos, por ejemplo, la masa, vamos a poner acá, la masa ¿no? M1, después voy a tener la masa M2, y finalmente la masa M3. Sobre la masa M1, vuelvo al dibujo, está actuando, fíjense, obviamente está esto en la Tierra, en un campo gravitatorio, es el que está el peso, que siempre es vertical, es el centro de la Tierra, que voy a llamar P1, ¿sí? Y además de ello está sostenido por una cuerda que ejerce una tensión, o que transmite una tensión, y que voy a llamar T1, ¿sí? T1. En principio no hay otra fuerza, digamos, no hay fricción con el aire ni con nada, digamos, de acá actuando. Así que, en principio, son las dos únicas fuerzas que están actuando sobre la masa M1. ¿Sí? Sobre la masa M2, fíjense que ahora tenemos la cuerda está a ambos lados. Primero dibujemos, acuérdense que esto está sobre la mesa. O sea que ahí aparece una fuerza de contacto, o la componente normal de la fuerza de contacto, que es la normal, ¿sí? Que evita o impide que la masa se meta adentro de la mesa. Acá no puse los nombres, esto sería M1, y esto sería M2, y esto M3. Entonces, ahora sí, tenemos la normal, que voy a llamar normal 2, el peso, voy a llamar peso 2, ¿sí? Y están actuando tensiones acá. ¿Sí? Estas son las fuerzas, vamos a decir, verticales, y por un lado tengo la tensión del lado izquierdo de la masa, que es hacia allá, y que voy a llamar T1'. ¿Por qué le voy a llamar T1'? Porque T1' es la tensión que se transmite, que es transmitida por la cuerda y que está relacionada con T1. Las dos
fuerzas no son exactamente, no son iguales, porque los vectores son distintos. T1 está hacia arriba, digamos, en el sentido vertical, hacia el eje, vamos a llamarlo Y positivo. Si yo pongo sistema de coordenadas acá, X e Y, y T1 está en los ejes, sobre el eje X negativo, digamos. Y son vectores distintos, pero el módulo es el mismo. Por eso llamo T1 y T1'. Por otro lado, tengo del lado derecho la tensión que va a ejercer la masa, o sea, la que va a transmitir la masa 3. A esa la voy a llamar T3'. ¿Sí? ¿Por qué T3'? Porque sobre la masa 3 va a haber una fuerza, un peso y una tensión. Pero todavía nos falta algo más acá. Sobre la masa esta, M2. Nos dicen que hay una coeficiente de rozamiento, entonces está actuando una fuerza de fricción. La pregunta es, ¿para dónde va a estar actuando la fuerza de fricción? ¿Sí? Entonces, volvamos al ejercicio, acá, y tratemos de pensar un poquito, digamos, porque obviamente si el cuerpo se mueve, hacia allá, hacia la derecha, digamos, si todo el sistema, en realidad las tres masas se mueven hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ser hacia el eje X negativo, hacia la izquierda de la pantalla. Mientras que si todo el sistema se mueve hacia allá, hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a ser opuesta. Siempre la fuerza de fricción se va a oponer al desplazamiento relativo de las superficies en cuestión. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que ver para dónde se mueven los objetos. Fíjense que tengo una masa M1 de 4 kilogramos, la masa 2 tiene 1 y la masa 3 tiene 2. O sea que la más pesada, la que tiene más masa, mejor dicho, es M1. O sea que es lógico suponer o imaginar que el objeto, todo el sistema se va a mover en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Entonces, si el sentido es antihorario, si el sentido, entonces, esperen que voy a hacer acá un poquito, un desplazamiento de esto para que se entienda mejor. Si el movimiento de todo el sistema va a ser en este sentido, entonces la fuerza de fricción, y la voy a dibujar con otro color, la fuerza de fricción va a ser esta, ¿no? Esta va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Y qué tipo de fuerza va a ser? Es cinética. ¿Por qué es cinética y no estática? Porque hay un desplazamiento entre la superficie, digamos, del bloque, la masa este M2 y la mesa, hay un desplazamiento. La masa M2 se está desplazando respecto de la mesa, por eso es cinética. Para que sea estática, tiene que estar estática, tienen que estar sin desplazamiento relativo en las dos superficies. ¿Bien? Por otro lado, tengo la masa M3. La masa M3, tengo acá otra vez el peso. Y finalmente, la tensión, que yo llamo ahora T3, ¿no? Que es la misma, tiene el mismo módulo, o va a tener el mismo módulo que T3'. Un error por ahí que se les puede cruzar por la cabeza es asumir, ya la fuerza normal 2, es una fuerza que aparece porque hay contacto entre la mesa y la masa M2. En los casos de la masa M1 y M3, no hay ningún contacto con la mesa, ni con ninguna superficie. El único contacto es a través de la cuerda, por eso están las tensiones. Pero no hay ninguna normal. ¿Sí? Ninguna normal. Les digo una cosa que puede ser muy obvia, pero que muchas veces se confunden, porque tienden a poner siempre que hay alguna normal dando vuelta. Entonces, eso se aclara cuando uno estudia, porque el ejercicio me lo pide además, cuáles son los agentes externos y cuáles son las reacciones. Entonces, vamos a estudiar. Por ejemplo, para la masa M1, tengo la fuerza peso. ¿Por qué? Porque hay un agente externo, que es la Tierra, que ejerce la fuerza esa, ¿sí? La fuerza atractiva. Si la fuerza peso, P1, es una fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa M1 y actúa sobre M1, la reacción a esa fuerza va a actuar sobre la Tierra. ¿Sí?
Acuérdense que en los pares de acción y reacción, las fuerzas actúan en cuerpos distintos. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tengo además tengo T1. Si T1 es la fuerza que actúa sobre M1, ejercida por la cuerda, digamos, entonces T1', que es la reacción, y la puse el mismo nombre que el otro, pero bueno, la reacción T1' va a actuar sobre la cuerda. Bien, es la T1, la reacción. Vamos a poner acá reacciones. Sobre M1. ¿Sí? Una actúa sobre la Tierra, la reacción, y la otra actúa sobre la cuerda. Hago lo mismo para la masa M2. Tengo la Tierra, sobre la que actúa la reacción al peso, que voy a llamar P2'. Por otro lado tengo la mesa, o sea, hay una normal, o sea, normal a la superficie que ejerce ¿quién? La mesa. La mesa ejerce esa fuerza sobre la masa M2, o sea que la reacción es la fuerza que ejerce la masa sobre la mesa. ¿No? Si esto es la mesa, voy a escribirlo con otro color, acá tengo N2'. Y por otro lado tengo las tensiones. Tengo T1, T3', y la fuerza de roce, obviamente. Bueno, primero las tensiones. T1' es la fuerza que ejerce este extremo de la cuerda sobre la masa M2. T1' es esa fuerza. La fuerza, la reacción es la fuerza que ejerce la masa M2 sobre el extremo de la cuerda. Entonces lo voy a escribir acá. Si esta es la cuerda, ¿sí? Voy a tener una reacción que voy a llamar T1'. ¿Sí? Es la fuerza que ejerce el bloque M2 sobre la cuerda, es la reacción. Y tengo para el otro lado, sobre el otro extremo, sobre la otra cuerda, digamos, la cuerda ejerce una fuerza T3' sobre el bloque, la reacción es la fuerza que ejerce el bloque sobre el extremo S de la cuerda. Que voy a llamar T3', para no confundir con el otro. ¿Sí? Bueno, acá podría llamarlo T1', para que no se confundan con esta fuerza, ¿sí? Yo llamé T1 a la fuerza que ejerce la tensión acá, T1' acá. Las reacciones a T1, debe llamar T1', la reacción a T1', así, ¿sí? Para que no se confundan. Bien. Para que vean que son fuerzas, digamos, son los pares de acción y reacción, ¿sí? Sobre cada una de las fuerzas. Y me falta la fuerza de roce. ¿Sí? La fuerza de roce es la fuerza que hace la mesa, la fuerza de contacto, la componente tangencial de contacto, que hace la mesa sobre el bloque M2. O sea que la reacción es la fuerza que hace el bloque M2 sobre la mesa y actúa en la mesa. Actúa sobre la mesa. Entonces, la puedo dibujar acá mismo y acá la voy a dibujar con otro color. Si la fuerza es, vamos a decir, hacia el eje X positivo, la reacción es la fuerza de roce cinético
¿sí? La reacción de la fuerza de Rossi, lo que es todo sobre la mesa. Ahí tenemos todo sobre la masa de M2, me falta la masa de M3. Otra vez tengo la fuerza peso. ¿Sí? La reacción es la fuerza que actúa sobre la Tierra. Y finalmente tengo la tensión. ¿Sí? Acá T3 es la fuerza que hace la cuerda, este extremo de la cuerda sobre la masa de M3. La reacción es la fuerza que hace la masa de M3 sobre ese extremo de la cuerda. Este lo voy a llamar T3 y lo voy a llamar distinto, lo voy a llamar así, T3', ¿no? Porque acá tengo T3'. Bueno, ahí tenía entonces dibujadas todas las fuerzas. Eso es así como está hecho, es el diagrama de cuerpo libre sobre cada una de las partes del problema en cuestión. Esto es diagrama de cuerpo libre. Esto es identificar los agentes externos y dibujar las reacciones. ¿Está bien? Bueno. El siguiente punto me dice enunciar las leyes de Newton. Bueno, eso tienen que sabérselo en caso de que se les pregunte, ¿no? En primero enuncia que si un objeto, si la fuerza neta sobre un objeto, si la fuerza sumatoria de fuerzas es cero, o sea que la fuerza neta es cero, o las fuerzas, o no hay fuerzas actuando sobre ese objeto, existe una serie de sistemas o un grupo de observadores, que vamos a llamar observadores inerciales o sistemas de referencia, en los cuales la partícula, ese objeto, va a permanecer a velocidad constante o a velocidad cero. ¿Sí? Esos sistemas son los sistemas inerciales. Y bueno, eso es lo que establece la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza, si es que existen fuerzas, la fuerza neta, entonces la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de esa partícula respecto del tiempo. O sea, la derivada de P, vector, respecto del tiempo, donde P es la masa por la velocidad, producto de la masa por la velocidad. En el caso, bueno, que trabajamos nosotros, en el caso de que la masa sea constante, finalmente me queda masa por aceleración. La tercera ley de Newton dice que en todas las interacciones entre objetos, estas van de a pares, ya que hay para toda acción o fuerza existe una reacción, y las características más importantes, o más importante, es que estas fuerzas son de igual dirección, módulo, pero sentido contrario, y actúan en cuerpos distintos, ¿no? Como lo recién conté, por ejemplo, para este ejemplo. El punto C dice hallar el valor de las tensiones y la aceleración de las masas. Bueno, acá tenemos que plantear, una vez que armamos todo esto, plantear la segunda ley de Newton para cada una de las masas. ¿Sí? Para eso, obviamente, como dice en el dibujito, hay que definir un sistema de coordenadas. ¿Sí? El sistema de referencia es fijo en el piso, por ejemplo. ¿Sí? Y lo voy a poner acá arriba. Acá hay un sistema de referencia, sistema inercial, que está fijo, sistema de referencia inercial. ¿Sí? Y tengo el sistema de coordenadas, X e Y. ¿Sí? Y en este sistema de coordenadas voy a escribir la segunda ley de Newton para cada una de las masas. Entonces, vamos a ver. Sobre la masa M1. Fíjense que no tengo fuerzas en X, no tengo fuerzas con componentes sobre el eje X, tengo únicamente en el eje Y son la tensión y el peso. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta, ustedes tienen que tener en cuenta, es el sentido del movimiento, porque si no estuviera la fuerza de rozamiento, ustedes pueden plantear cualquier sentido del movimiento, ¿sí? Y el signo de la aceleración les va a decir si están en lo correcto o no están en lo correcto. ¿Sí? Pero acá aparece una fuerza
la fuerza esta de rozamiento, que sí, en la cual el signo de esta fuerza sí tiene en cuenta cuál es el movimiento. Si el movimiento es en el sentido antihorario, hacia la izquierda de la pantalla, la fuerza de rozamiento es hacia la derecha. Y si el movimiento fuera en sentido horario, hacia la derecha de la pantalla, la fuerza sería hacia la izquierda. Entonces, acá es importante ver eso, digamos, tener claro cuál es el sentido que estoy proponiendo y cuál es la fuerza o en qué dirección apunta la fuerza de rozamiento. Después el resultado, si yo supongo que el movimiento es hacia la izquierda, en la pantalla, y eso quiere decir que voy a asumir que la aceleración, por ejemplo, es positiva en ese sentido, si el resultado final me da negativo, me está diciendo que tengo que volver a realizar el problema, asumiendo que ahora el sentido del movimiento es antihorario, hacia la derecha, y en tal caso cambiar la dirección de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? No es este el caso, pero puede ser una situación en la cual haya unas pesas, unas masas, digamos, similares, que no se termine de definir cuál es el sentido del movimiento. En ese caso tienen que plantear una situación, ver el resultado. Si es coherente el resultado, va a estar bien, y si da un signo, un cambio de signo, o un valor muy poco esperado, digamos, tiene que plantearse la situación en otro sentido. Pero en este caso, bueno, queda bastante claro que el movimiento es hacia la izquierda, en sentido antihorario, y en ese caso la fuerza de roce es hacia la derecha. Ahora bien, si el movimiento entonces es hacia la izquierda, es lógico pensar lo siguiente. Voy a sacar este sistema de coordenadas acá, y voy a poner lo siguiente. Voy a elegir como sistema de coordenadas, tal que la aceleración va a ser positiva para cada una de los sistemas de coordenadas de las masas que están acá. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que esta masa M1 se esté moviendo hacia abajo en la pantalla, la voy a tomar positiva el movimiento. ¿Sí? Y así para todas. Esta masa se va a mover hacia la izquierda y esta masa hacia arriba. Pero voy a elegir un sistema de coordenadas. Recuerden que el problema no puede, si está bien planteado, digamos, no va a depender de la elección del sistema de coordenadas que yo elija. Lo que puedo hacer es elegir uno, o una serie de sistemas de coordenadas que me simplifiquen o me faciliten los cálculos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo tomar hacia allá, para esta masa, que sea el eje, vamos a decir, X positivo, por ejemplo. ¿Sí? O el eje Y positivo, vamos a llamar el eje Y positivo. Para que no se confunda, eje Y positivo. ¿Sí? Para este objeto voy a llamar X positivo así. Y para este objeto voy a llamar el eje Y positivo por arriba. ¿Sí? Esto quiere decir que en realidad lo más lógico sería poner eje X en todos lados. ¿Sí? X en todos lados, y con eso lo que me va a quedar básicamente es la aceleración de todos los objetos en X. Vamos a presentarlo así, de última después lo cambio a todo al eje X. Bueno, entonces, en este caso, si pasa esto, yo tengo que plantear la sumatoria de fuerzas sobre la masa M1 en X y en Y. En X no hay nada, vale 0. Pero en el eje Y, tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto es igual a que al peso 1, ahora ya no pongo la flecha porque estoy componiendo solamente las componentes X e Y. La fuerza peso es positiva, ¿sí? Menos T1 igual a M1 por aceleración. Aceleración en principio en Y, ¿no? Pero va a ser la misma para todos los objetos. ¿Está bien? Yo podría haber elegido un sistema de coordenadas sobre el eje Y, o sea, el mismo para todos, por ejemplo. En ese caso, si por ejemplo en este problema yo elegía que el eje Y era, no sé, positivo hacia arriba, para todos los objetos, para todos,
Entonces, esta masa, si se está moviendo para abajo, se mueve en la dirección del eje Y negativo. Y yo elijo que el Y sea positivo para todos, hacia arriba. Si elijo ese sistema de coordenadas y la masa se mueve hacia abajo, la sumatoria de fuerzas sería distinta porque sería T1 positivo menos P1, y como la masa se está moviendo hacia abajo y yo elegí positivo hacia arriba, me quedaría así. Bueno, ese tipo de situaciones tienen que tener cuidado, digamos, al plantearlo, porque si yo no elijo bien los signos, y como están involucradas varias ecuaciones que tengo que combinar, si está mal el signo de una ecuación, eso repercute después en el resultado. Entonces, la que yo elegí es esta, que voy a elegir eje positivo en la dirección del movimiento. Entonces me queda P1 menos T1 igual a masa 1 por aceleración. Bien, esa es la masa M1. Sobre la masa M2, tengo ahora sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Primero vamos a poner en X, por ejemplo. En X tengo positivo, dije, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es el sentido del movimiento. Entonces me queda T1, y acá ya pongo T1. ¿Por qué? Porque yo sé que T1 y T1' son dos vectores distintos, pero el módulo del vector es el mismo, porque es la misma tensión que se transmite del extremo de la cuerda hacia el otro extremo. O sea que T1 en módulo es igual a T1' en módulo. Me queda T1 menos. Lo mismo pasa para T3. T3, ¿sí? Y me falta acá la fuerza de fricción, que sería menos, porque es en el sentido, recuerda, ¿no? Negativo hacia la derecha de la pantalla. Fuerza de roce cinético. ¿Y esto es igual a qué? A masa 2 por aceleración 2 en X. ¿Sí? Ahora, pero yo sé que va a ser A. Positivo. ¿Por qué positivo? Si nuevamente yo elegía el eje positivo, el eje X hacia la derecha, lo estándar, digamos, que uno puede hacer, y toma así y así, entonces el movimiento acá sería con aceleración en el sentido de menos X. Se debería poner acá menos. ¿Por qué poner menos? Porque cuando yo la mezcle con la otra ecuación, si yo no le pongo el menos acá, va a saltar después el resultado y va a dar un resultado erróneo, equivocado. Entonces, por eso elijo todo el eje positivo hacia la izquierda. En ese caso me queda T1 menos T3 menos la fuerza Ross igual a masa 2 por aceleración. Me falta la sumatoria de fuerzas en Y. Y eso es igual a N2 menos el peso 2 igual a 0. ¿Sí? Porque no hay ningún tipo de aceleración de movimiento, de cambio en el estado de movimiento en la dirección Y. Después me queda, finalmente me queda la masa M3. Acá únicamente tengo sumatoria de fuerza, o fuerza mejor dicho, en la dirección, en el eje Y. Entonces tengo, en el eje Y tengo T3 menos el peso 3. Y esto es igual a que, como si yo elegí el eje positivo, fíjense en este, positivo hacia arriba, esto sí es masa 3 por aceleración. ¿Sí? Y acá tengo todas las ecuaciones planteadas, la segunda ley de Newton, para cada uno de los objetos. Lo que tengo que hacer ahora, como me piden la aceleración y las tensiones, es combinar estas ecuaciones para poder resolver el problema. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo no conozco ni la tensión T1 y T3, no las conozco, que son dos incógnitas. No conozco la aceleración, que esos ya serían tres incógnitas. Y tampoco conozco la normal. ¿Sí? Son cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones. Principio y solución. Bien, entonces,
lo primero que tengo que hacer, o sea, lo que se me ocurre a mí hacer es decir, bueno, despejo de acá de la ecuación esta que está acá, de la masa M1, despejo la tensión T1 y lo voy a reemplazar acá. Sí, voy a hacer una cosa con flechas. Esperen. ¿No? Entonces lo que yo haría es lo siguiente, o lo que voy a hacer es, de la ecuación esta, de la ecuación, primera ecuación, lo que quiero hacer es sacarme de encima las tensiones que no las conozco. Entonces, por ejemplo, agarro T1, despejo de esta ecuación T1, voy a despejar de acá T1 y lo voy a reemplazar acá. De la ecuación tercera, fíjense que aparece T3 nomás, y lo voy a reemplazar acá. Si yo hago eso, en la ecuación esta, que está acá, en la ecuación esta, que yo reemplazo así, me va a aparecer el peso y la aceleración acá, acá el peso 3 y la aceleración acá, pero me queda todavía la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento cinético es igual a ¿qué? Al coeficiente de rozamiento cinético, el mu cinético que es de un dato, por la normal. En este caso la normal sobre la masa 2, o sea que es N2. ¿Sí? Esa es la fuerza. Pero acuérdense de la ecuación siguiente que N2 menos el peso 2 es igual a 0, o sea que la normal es igual al peso 2. O sea que de esta ecuación saco que N2 es igual al peso 2. ¿Sí? Y acá, en esta ecuación, saco esto que está. Vamos a cambiar el signo, el color. De acá, saco esto. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los pasos que voy a hacer y lo voy a hacer con el otro programa. Entonces, de esta ecuación, de la ecuación 2, de la ecuación 1, vamos a decir, voy a despejar T1. T1 me va a quedar igual a, me va a quedar así. Cuando lo despeje me va a quedar así. T1, voy a ponerlo para otro lado. T1 es igual a esto. Esta ecuación me va a quedar así. Me va a quedar esta ecuación, T1. Sobre la masa 3, me va a quedar que T3, T3 es igual a M3 por A más el peso 3. Y entonces la voy a reemplazar eso. Y después, de acá me queda que N2, esta ecuación me queda N2 es igual al peso 2. El peso 2 obviamente es masa 2 por aceleración, por G, perdón. ¿Sí? Y bueno, y finalmente con estas tres cosas que despejé acá, reemplazo finalmente en esta ecuación. En esta ecuación voy a reemplazar T1. T1 es igual a ¿qué? T1 es igual a esto. En lugar de T1 pongo esto. Lo voy a poner entre paréntesis para que se note bien lo que estoy haciendo. En lugar de T3, lo que voy a hacer es reemplazar por esto. Y en lugar de la fuerza de rozamiento voy a poner el mu cinético por la normal 2. La normal 2 es el peso 2. Entonces fíjense la ecuación que me quedó. Tiene todos datos, salvo la aceleración. Tengo el peso, las masas, el coeficiente de rozamiento y la aceleración. Entonces despejo la aceleración. La aceleración, si le despejo de acá, me va a quedar. Esto lo paso para allá positivo, esto lo paso ya por el positivo y me queda P1 menos P3 menos el peso 2 por el coeficiente de rozamiento cinético dividido
M1 más M2 más M3. ¿Sí? O sea que esto me da igual a M1 menos M1 menos M3 menos coeficiente cinético por M2, porque ¿por qué hice esto? Porque ahora escribo factor común G, porque en todos está, como es el peso, está en todos lados G, dividido, ¿sí? Ahora la suma de las masas. Esta sería la aceleración, que bueno, reemplazan los valores y les va a dar un resultado. Ya vamos a ver, si hacemos la cuenta, me queda. La masa 1 es 4 kilogramos, la masa 3 es 2, la masa 3 es 2, la masa 1, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,35. 35 por la masa 2, que es 1 kilogramo, dividido, entonces 4 más 2 más 1, y esto me da esta aceleración. La aceleración es igual a 0,23 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense que me da un signo positivo, quiere decir que yo asumí que el movimiento era positivo hacia la derecha, hacia la izquierda, sentido antihorario, y la aceleración se corresponde con eso, digamos, me da un valor positivo. Si acá me diera, cuando yo hago la cuenta, me da negativo, me está tirando algún problema, me está diciendo que el movimiento que yo asumí al principio no es el correcto, porque me da un signo contrario, opuesto. Bueno, finalmente me preguntan las tensiones, y para eso, una vez que tengo la aceleración, puedo ir a cualquiera de las ecuaciones que están acá, por ejemplo la ecuación esta, de 1, y reemplazo acá la masa por la gravedad, en el caso 1, reemplazo el valor de la aceleración y saco la tensión T1. Después voy, por ejemplo, a la ecuación de la masa 3, reemplazo la aceleración que saqué recién y calculo T3. ¿Sí? La normal 2 la pude determinar porque es igual al peso. O sea que con T3 y T1 y la normal, vengo a la ecuación del medio y calculo, bueno, no, acá ya en realidad ya está definido, puedo determinar, por ejemplo, la fuerza de rozamiento cinético, pero con la ecuación 3 y la ecuación 1, saco T1 y T3, que son las dos tensiones nomás que están involucradas en el problema.